Ok, ayer entonces habíamos ya empezado, ya desarrollado bastante realmente del capítulo de análisis de estructuras. Habíamos visto en qué consistían los bastidores o armazones, habíamos visto en qué consistían las máquinas y estábamos viendo a qué nos referiríamos a partir de ahora con armaduras, cuáles eran los tipos de armaduras. Y lo que enfocamos ayer fue los métodos que nosotros vamos a desarrollar para el cálculo de las fuerzas internas de las armaduras. Recuerden que nosotros vimos el método de los nodos, que básicamente se trata en hacer el diagrama cuerpo libre de cada uno de los nodos de la armadura, plantear todas las ecuaciones y resolver ya esas ecuaciones. Y por otro lado vimos el método de las secciones, que era un método más preciso en la idea de hacer referencia a ciertas barras, no preciso de precisión, ¿verdad? Sino que yo quiero determinar tales barras, entonces convendría hacer el método de las secciones y seccionar justamente a esas barras, ¿verdad? Entonces básicamente eran esos dos métodos los que vamos a desarrollar, no significa que son los únicos dos métodos, por lo menos hay más de 100, ¿verdad? Más de 10, ¿verdad? Más de 100 es una exageración, pero podrían haber más. Ahora, lo que me faltó mencionarles ayer fue esta parte, ¿verdad? Que me gustaría retocar un poquito. Entonces nosotros vimos ya cómo analizaríamos los métodos distintos, etc. Lo que me faltó mencionarles es en qué consistían las armaduras simples o armaduras compuestas o armaduras complejas, que son, digamos, los tres grandes grupos, otra vez, en los que podríamos diferenciar las armaduras. ¿Sí? Las armaduras simples son aquellas armaduras que se pueden obtener a partir de un triángulo base. Con un triángulo base me refiero a un triángulo origen, digamos, que está formado por tres nudos y evidentemente tres barras. Entonces, si tengo una estructura que es así, yo puedo estar seguro que se trata de una armadura simple. Ahora, siempre sería simple si es que a partir de esta estructura base yo puedo formar la armadura o la estructura que veo agregando un nodo y dos barras. Es decir, yo puedo agregar aquí un nodo y dos barras, esta estructura seguiría siendo simple. Puedo agregar aquí un nodo y dos barras, esta estructura seguiría siendo simple. Puedo agregar aquí un nodo, dos barras, seguiría siendo simple. No hace falta que sea simétrico ni nada, ¿verdad? Esto puede ser totalmente asimétrico, es decir, yo puedo agregar esto aquí, puedo agregar esto aquí, puedo agregar esto aquí, y esto va a seguir siendo una armadura simple. Ese es el procedimiento con el cual, o sea, el cual yo puedo seguir para obtener de vuelta una armadura simple. ¿Qué significa esto? Perdón, lo que no quiero que piensen es que una armadura simple es toda aquella armadura que está formada por triángulos, por más que partimos desde un triángulo. ¿Por qué? Porque fíjense, hasta aquí, esta estructura sí está formada por triángulos. Pero ¿qué pasa? Yo puedo agregar aquí un nudo y unir estos dos vértices. Entonces ahora esta estructura sigue siendo una estructura simple y ya no está formado netamente por triángulos. ¿Por qué? Porque faltaría este elemento para que se cumpla eso. Nada más eso quiero que repasen, ¿verdad? O sea, que no generalicen. Una estructura simple no es necesariamente la que está formada por triángulos. Se forma a partir de uno, agregando un vértice, o sea, un nudo y dos barras.
Ahora, ¿qué ocurre? Siempre yo voy a agregar un nudo y dos barras, un nudo y dos barras, un nudo y dos barras. Entonces las armaduras simples, tienen una particularidad. Tienen una particularidad que era la siguiente. Yo puedo determinar el número de barras en función a la cantidad de nudos que yo pudiese tener. ¿Esto de qué me va a servir eventualmente saber? Aquí yo tengo número de barras o número de elementos y n es el número de nudos. O sí, número de nudos. Ok, en una estructura bidimensional, ¿sí? Se plantea esta ecuación por lo siguiente. Primero, m sería la cantidad de elementos, n, número de nodos, es 2, porque por cada nodo yo puedo plantear dos ecuaciones, porque se trata del equilibrio de una partícula, es decir, sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, ya está. Es por eso que aparece el 2. Y el menos 3 implica que en una estructura bidimensional que podría tener tres incógnitas, como las reacciones, y esa estructura seguiría siendo eh, isostática. ¿Ok? Entonces, más adelante, vamos a ver qué utilidad le podemos dar a esto. De identificar cuántas barras tengo o cuántas ecuaciones yo puedo plantear. ¿Ok? Pero de momento se cumpliría una situación así. Ahora, fíjense, aquí aparece una estructura que tiene una forma de trapecio, ¿verdad? Una forma cuadrangular así, A, B, C, D. ¿Qué hubiese ocurrido con esta estructura si es que estaba armada de esa forma y se aplicaba una carga leve o una carga cualquiera en B? Realmente, al no ser rígida esta estructura, es decir, al estar acá y venir una carga en el extremo, lo que tendería a hacer es agarrar este nudo y desplazarlo. Aquí evidentemente está exagerado el desplazamiento de forma que sea algo visual. ¿Qué ocurre? Esta estructura o un cuadrado no es precisamente lo más rígido ni la forma más rígida. El triángulo sí lo es. Por eso que nosotros partimos desde un triángulo, porque el triángulo es una estructura bastante rígida. ¿Por qué? Porque ningún nudo se puede desplazar sin generar deformaciones. Sin embargo, aquí esto, sin deformarse, las barras, sin alargarse, sin acortarse, este nudo se puede desplazar. Porque no hay nadie que lo sostenga. Sin embargo, si aquí existía, digamos, esta barra, evidentemente el nudo B ya no se iba a desplazar. ¿Ok? Entonces es por eso que nosotros partimos del triángulo base, que es una de las estructuras rígidas. Forma de asegurar, evidentemente, la rigidez de la armadura que nosotros querramos definir. Fíjense que el procedimiento es lo que les dije. Agregar un nudo, agregar dos barras, agregar un nudo, agregar dos barras, agregar un nudo, agregar dos barras, agregar un nudo, agregar dos barras. Esto sigue siendo una armadura simple. Por más que en este tramo, o la figura que se forma uniendo los nudos A, G, F y C, no es un triángulo, es una estructura simple. Es una estructura simple. ¿Ok? A buenas primeras, no, me gustaría que logremos diferenciar los tipos de estructuras. El miércoles de armaduras, mientras que el miércoles, cuando expliquemos todo el trabajo práctico, ahí sí ya vamos a empezar a hablar sobre su estabilidad, si está correctamente restringida, imparcialmente restringida, etc. Y vamos a ver si está correctamente diseñada también. Pero buenas a primeras y me gustaría que se logre identificar esa diferencia. ¿Ok?
Entonces esto sería una armadura simple. Luego aquí ya vimos los métodos, ¿sí? Sin ningún problema. Vimos el método de las secciones. Ahora tenemos otro tipo de armaduras, que son las armaduras compuestas. Evidentemente por el nombre ya podemos hacer una alusión a qué hace la referencia. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, al decir compuestas, básicamente podemos entender que se trata de armaduras compuestas por armaduras simples. Entonces, una armadura compuesta ya no es una armadura simple, es decir, ya no se puede obtener de la misma forma que una armadura simple. ¿Cómo era una armadura simple? Se partía de un triángulo, se agregaba un nudo, dos barras, un nudo, dos barras, un nudo, y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta aquí, sin ningún problema, puedo obtener toda esta zona, toda esta figura. Esta figura sí es una armadura simple. Eso sin dudar. ¿Qué ocurre a partir de ahora? Si yo coloco, por ejemplo, este nudo y coloco estas dos barras, fíjense que no se forma una estructura cerrada. O si colocaba este nudo y ponía esta barra y esta barra, o esa barra y esta, no se me cerraba la estructura. Entonces, evidentemente, deja de ser una estructura simple. Pero a su vez, yo me puedo percatar que el eje vertical es un eje de simetría. Entonces, todo esto de aquí también forma una estructura o una armadura simple. Entonces, la armadura compuesta básicamente es la unión de dos o más armaduras simples. Ahora, esa unión se puede dar mediante el solapamiento de un nudo, como es aquí, y una barra, o mediante varias barras, ¿verdad? Eso va a depender de la forma que yo quisiera lograr en la estructura, en la armadura compuesta. O sea, no es solamente uniendo un nudo y una barra, no. Yo puedo unir un nudo y varias barras, o puedo unir mediante barras nada más. Entonces, una armadura compuesta son armaduras simples unidas mediante nudos y barras. Nada más. En las armaduras compuestas se sigue cumpliendo o se debería poder plantear lo siguiente. Esto siempre que sea una estructura isostática. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver qué pasa cuando no son isostáticos, qué pasa cuando sí son isostáticos. ¿Verdad? Que es justamente el miércoles vamos a entrar a esa parte. Entonces, nada más es eso, una estructura compuesta. A ver, fíjense que ahí están diseñadas las armaduras simples y los elementos de unión serían este nudo en común y esta barra. ¿Ok? El método de resolución ya podrían optar. Fíjense que aquí lo único que hace es elegir uno de los tramos. Si es que hay simetría, por ejemplo, respecto a este eje, y simetría de cargas, es decir, y aquí aparece una carga y aquí también, y aquí, y aquí, entonces yo tranquilamente puedo resolver un lado. Es decir, solamente la zona azul y la zona amarilla va a ser directamente espejada o directamente simétrica. Entonces me facilita el trabajo. ¿Verdad? Si la condición de cargas no son iguales, entonces ahí los valores y demás ya van a ir cambiando. O sea, ahí ya no lo podré hacer por más que la estructura sea simétrica. Para eso, para poder darme cuenta de eso que les dije y de otras cosas más, de repente vale la pena y vale mucho la pena poder dedicarles tiempo a este análisis. ¿Ok? Vamos a ver nudos con condiciones especiales de carga. Condiciones especiales de carga, está bien dicho. Bueno, ¿qué pasa? De vuelta, yo sé que ustedes ya tienen la capacidad de ver un nudo como el nudo A.
ahora lo que me voy a centrar es en lo que ocurre alrededor del nudo A. Yo sé que ustedes tienen la capacidad suficiente de identificar qué es lo que pasa ahí y ya me pueden concluir, bueno, profe, ahí va a pasar tal cosa. Pero es bueno que podamos verlo y que no sea algo que tengamos que resolver un ejercicio y ahí recién darnos cuenta. A lo que voy es que cuando yo veo una estructura que tenga esta disposición en alguna parte, entonces yo ya me tengo que dar cuenta, ahí pasa esto. ¿Ok? Esta puede ser una estructura, no sé. Esta barra puede venir hasta aquí. Esta barra puede venir hasta aquí. Acá puede haber otra barra. Esta puede venir hasta aquí. Esta puede venir hasta aquí. De vuelta aquí puede haber otra barra, etcétera. Se dan cuenta que lo único que hicimos fue centrarnos en el nudo A. Es decir, aquí puede haber una vinculación de primer género, aquí puede haber una vinculación de segundo género, aquí puede haber una carga, etcétera. Para mí lo que me interesa es las barras o las fuerzas o las cargas que concurren en A. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el análisis de la barra o de la armadura, yo me voy a centrar en nudo por nudo, nudo por nudo. Entonces no importa cómo es el resto de la estructura, ¿ok? Yo tengo que ver esta condición. Bien, sigamos. ¿Qué pasa de particular en este primer caso? Me doy cuenta que tengo 4 barras que cruzan el punto A, ¿ok? Al ser 4 barras, como están indicadas aquí, como yo sé que estoy trabajando con armaduras, sé que cada barra tiene una fuerza en la misma dirección que el eje de esa barra. Es decir, si yo hago el diagrama de cuerpo libre del nudo A, voy a tener esta situación. ¿Ok? Voy a tener una fuerza vertical AC, una fuerza vertical AE, una fuerza inclinada AB y otra fuerza inclinada AD. ¿Y qué pasa? Para que la armadura esté en equilibrio, todos sus elementos deben estar en equilibrio y todos los nodos, evidentemente, deben estar en equilibrio. Nodos o nudos, ¿verdad? Ambos son válidos. Entonces, ¿qué me puedo dar cuenta aquí? Primero, me doy cuenta de la particularidad. ¿Cuál es la particularidad que se da? La particularidad es que la barra AE y la barra AC están alineadas. Es decir, comparten la línea de acción. La otra particularidad es que las otras barras también están alineadas, AD y AB. En ese caso, por ejemplo, aquí yo puedo decir que es alfa y alfa. Yo podría plantear, por ejemplo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Por un lado, voy a tener FAD por coseno de alfa más FAB por coseno de alfa igual a 0. Para que esto sea 0, necesariamente va a tener que darse que la fuerza AD y la fuerza AB sean iguales. Entonces, ya me doy cuenta que cuando tengo dos pares de barras alineadas, voy a tener que esta y esta son iguales. Por ende, sus componentes verticales se anularían y quedarían que las barras AE y AC también serían iguales entre sí. La barra AE y la barra AC serían también iguales. Entonces serían iguales los que son opuestos, el par opuesto, ¿verdad? ¿Por qué me facilita encontrar esto? Porque si es que yo no me daba cuenta de esta situación, yo iba a trabajar con una, dos, tres, cuatro incógnitas. Y sería plantear más ecuaciones. Al darme cuenta de eso, entonces lo que yo hice fue reducir de 4 a 2. ¿Verdad? Y parecería que no es un gran cambio ni tampoco que es un gran avance, por así decirlo. Pero fíjense encontrar esto en una estructura por lo menos 3 o 4 veces. Me ahorra muchísimo.
Me ahorra bastante tiempo. Entonces, fíjense si yo hago el equilibrio, o hago por la sumatoria o por el método del trapecio, necesariamente los lados paralelos tienen que ser iguales para poder cerrar el equilibrio. Ahora, lo que no quiero que piensen es que siempre van a ser iguales si es que tengo, por ejemplo, una situación así. No. Vamos a suponer este es el nudo A. Y tengo este sistema de cuatro fuerzas. Fíjense que aquí estas cuatro fuerzas no están alineadas ninguna con ninguna. Por lo tanto, aquí yo tendría una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3 y una fuerza 4. Y en esta situación, por más que cuatro barras crucen el vértice A, ninguna sería igual. Necesariamente ninguna. Puede darse el caso que por condiciones de inclinación y etcétera sí sean iguales, pero ya no puedo generalizar como en esta situación. Porque justamente lo que nosotros estamos viendo son casos particulares. ¿Cuál es la particularidad de este cruce? Que este par esté alineado y que este otro par también esté alineado. Ahí sí se cumple esto. De lo contrario, no. Otra situación particular sería, por ejemplo, que en vez de la barra AE aparezca una fuerza o una carga. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué cambia? Básicamente nada. Lo que cambiaría es que aquí, en vez de ese valor, sería P y sería para aquí. Y aquí sería así. Entonces terminaría siendo que la fuerza AC sería igual a P. ¿Por qué? Porque también están alineados. Ojo. Entonces de repente es un buen dato esto. Es un buen dato. Otra situación particular es esta. ¿Qué pasa si esa carga desaparece? Y aquí fíjense que tengo un cruce de tres barras. ¿Cuál es la particularidad? Que dos de esas barras comparten una línea de acción, mientras que la tercera no. Entonces, si yo hago el diagrama cuerpo libre del nudo sí, del nudo A, voy a tener fuerza AB, fuerza AC, y aquí tendría una fuerza, perdón, este es AD, y aquí sería la fuerza AC. Fíjense que si yo tomo estos ejes X e Y, no me parecería nada, o sea, no me puedo dar cuenta rápidamente de lo que sucede. O sea, no podría decir, tal fuerza va a ser cero, ¿verdad? Porque todas tienen componente vertical y todas tienen componente horizontal. En este caso, el análisis me convendría hacer con un eje perpendicular a esta línea de acción. Ahí que me voy a dar cuenta, ahí me puedo dar cuenta tranquilamente que la única fuerza que tiene componente vertical sería la fuerza AC. Y para que se dé el equilibrio, o sea, no vertical, oblicuo, ¿ya? Para que se dé el equilibrio en ese eje, necesariamente la fuerza AC tendría que terminar siendo cero. Entonces, ¿qué pasa? En vez de trabajar con tres incógnitas, yo aquí me puedo dar cuenta lo siguiente. Me puedo dar cuenta que este y este son iguales y además que esta es una... Esto se quedó en negro, ¿eh? Que además esa es una barra de fuerza cero. En vez de tener tres incógnitas, tengo una. Entonces, se ahorra el trabajo. Se ahorra. Pero para eso yo debo poder identificar esta situación dentro de todo un conjunto de barras o dentro de toda la armadura. ¿Cuál es la particularidad que se debe dar aquí? Se debe dar aquí que dos barras estén alineadas y una tercera
forme el ángulo que sea. Ahora, esta situación no se cumple para todos los cruces de tres barras. Tampoco quiero que generalicen eso. Yo puedo tener, por ejemplo, una barra aquí, que si yo fuerza 1, otra aquí, ¿sí? Y una tercera aquí oblicua. Fíjense que aquí tengo un cruce de tres barras. No necesariamente alguna de estas fuerzas es cero. Sin embargo, en esta situación sí. ¿Pero por qué? Porque justamente dos de las tres compartían una línea de acción. Entonces, esa es la particularidad. La particularidad no es un cruce de tres barras, la particularidad es que comparten la línea de acción. ¿Qué pasa ahora si borro la barra AC? Aquí nosotros ya concluimos que en esta situación esta barra es de fuerza cero. ¿Qué pasa ahí? Eso no significa que esa barra no sirve para nada. No, eso olvídenselo. Por más que esa fuerza sea cero, esa barra tiene distintas funciones. Empezando luego por la función de construcción o la función, a ver cómo podría decirlo, de montaje. Por otro lado, si no existiese eso y eventualmente aparece una carga aquí, este nudo en A va a tender a hundirse o desplazarse. Y ahí la estructura puede llegar a colapsar. Entonces, por más que sea una fuerza o una barra de fuerza cero, tiene funciones. Y no es que yo borro y ya está. O sea, no. O sea, en la vida real esa barra se pone. Por ejemplo, aquí, supongamos que no existe esa barra y tengo esta situación. ¿Cuál es la particularidad que ustedes van a darse cuenta aquí? Me doy cuenta que la barra AD y la barra AB comparten la línea de acción, por lo tanto, este y este tendrían fuerzas iguales. Quiere decir que la fuerza se sigue transmitiendo a lo largo de todo ese eje. ¿Ok? Se sigue, se sigue transmitiendo como si nada. Ahora, esa particularidad no se da de vuelta para todos los cruces de dos barras. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este cruce de dos barras? Yo hago el diagrama cuerpo libre de ese nudo y me doy cuenta, qué sé yo, aquí tengo una fuerza AB y aquí tengo la fuerza AD. Me doy cuenta de entrada que la fuerza AD es la única que tiene componente vertical. Para que esté en equilibrio debe ser cero. Por ende, la fuerza AB también es cero. Entonces, en este cruce, yo puedo concluir que ambas fuerzas son fuerzas cero. Entonces, ustedes no se imaginan la facilidad que me da el poder determinar antes de empezar a plantear mis ecuaciones cuáles son barras de fuerza cero. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar ahora con estructuras o armaduras de 5 barras, ¿verdad? No, eventualmente una armadura puede tener tranquilamente 13 barras, 15 barras. Significa que tengo por lo menos 15 incógnitas. Si yo en vez de tener 15 puedo reducir a 9, prácticamente el tiempo estoy reduciendo casi a la mitad. ¿Ok? Por ejemplo, al libro, ¿verdad? A ver, quisiera ver una armadura por ahí cualquiera. Aquí. Fíjense, por ejemplo, esto. Y ahora este primero. Tranquilamente, tranquilamente, yo podría.
resolver esta estructura como haciendo el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los nodos. ¿Sí? Y voy a plantear el del A, el del B, el del C, el del F, el de H, el de C, el de L, el de G. O sea, básicamente 8 nudos. Pero ¿qué pasa si yo antes de empezar analizo lo que ocurre en esta estructura? Es decir, empiezo a mirar ahí y trato de identificar si es que encuentro alguna situación particular o si es que no. Puede ser que no encuentre. En este caso, vamos a suponer que analizo el nudo A. ¿Qué pasa con el nudo A? En el nudo A aparece una barra, o sea, aparece la fuerza de la barra AB, aparece eventualmente la fuerza de la barra AC, existe la carga de 300 y también aparece una reacción vertical. Entonces, a buenas primeras, no hay nada raro, no hay nada de especial, no hay nada de particular aquí. ¿Ok? Quiere decir que se puede llegar a equilibrar. La componente horizontal de la barra inclinada absorbería la barra horizontal y ya está. Entonces, no hay nada particular. Ahora, ¿qué pasa aquí en el nudo C? En el nudo C voy a tener esta fuerza, voy a tener esta fuerza y voy a tener esta fuerza. Evidentemente, aquí hay una situación donde concurren 3 barras y 2 de ellas están alineadas. Y si yo me voy aquí, sería esta particularidad. 3 barras y 2 son alineadas. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tercera, evidentemente, sería una barra de fuerza 0. Entonces, de entrada, yo ya puedo concluir que esta barra va a ser una barra de fuerza 0. Yo ya estoy eliminando una incógnita. De la misma manera, al analizar el nudo G, yo me voy a dar cuenta que esta barra también sería una barra de fuerza 0. ¿Ok? Entonces, en vez de tener, qué sé yo, no sé, 10, 15 incógnitas, ahora ya tengo 13. Me facilita algo, me ahorra tiempo. Y va a depender de cada estructura. Ahí van a haber estructuras donde voy a poder simplificar muchísimo y van a haber estructuras donde, como esta, algo simplifico. Pero para eso debo ser capaz de darme cuenta de esas situaciones. Aquí, en esta estructura ocurre casi lo mismo. El nudo C es un nudo de condición especial, por lo tanto la barra BC y también la barra FG serían barras de fuerza 0. ¿Ok? Entonces yo tendría que poder darme cuenta de eso. A ver, ¿dónde está la parte que les quería mostrar? Profe, ¿por qué la condición hace que sean igual a cero esas fuerzas en esos nodos? Ok, vamos a hacer el nudo G. Ok, vos vas a tener aquí, no tengo idea la dirección de la fuerza, así que lo pongo de forma genérica. ¿Verdad? Sí, sabemos que ese sería de tracción, ¿verdad? Pero voy a poner ahí. FGH. Aquí sería la barra eje. F, eje. Y aquí tendría la barra vertical F, FG. Entonces, ¿qué es lo que yo debo plantear aquí? En ese nudo o en los nudos, yo planteo el equilibrio en la dirección X. De ahí puedo sacar que EG y la fuerza QH son iguales. Y del equilibrio en la dirección Y, yo voy a tener que FFG es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fuerza en ese nudo que tenga la dirección vertical o tenga alguna componente vertical. Entonces es por eso que yo de entrada ya puedo decir en este nudo, esta barra es de fuerza 0 y estas dos son iguales.
esta barra es de fuerza 0 y estas dos son iguales. Entonces, fíjense. Ah, ok. Profe, entonces Ujú. las 600 libras solo afectan los nodos B y F, por ejemplo. Esas cargas de 600 libras están aplicadas, ¿verdad? Evidentemente en ese nodo y le afecta a todas esas otras barras. Le afecta a la barra AB, le afecta a la barra BE, le afecta a la barra BD y en este caso, la barra BC necesariamente es una barra a fuerza 0, por lo tanto, no. Pero fíjense algo, aprovechando ya esa consulta, ¿verdad? Fíjense que qué iba a pasar si yo antes de analizar el nudo G analizaba este nudo F. ¿Yo qué iba a hacer? Iba a colocar aquí la carga de 600 libras, ¿sí? Iba a colocar aquí la reacción de la fuerza de la barra FG, de esta fuerza. Iba a colocar aquí eh, la barra de F, iba a colocar aquí la barra FH, iba a colocar aquí la barra EF. Fíjense que ahí, en el nudo F, yo no iba a tener idea de lo que iba a pasar. Porque básicamente iba a tener una, dos, tres, cuatro incógnitas y dos ecuaciones. O sea, no iba a poder plantear algo tan interesante. Es por eso que yo les digo que lo que conviene es identificar primero alguna de estas situaciones para poder facilitar la resolución. Porque al ver el nudo G, yo de entrada ya me doy cuenta, esta es una barra de fuerza 0. Entonces, tranquilamente, cuando analice el nudo F, yo puedo decir que esto es de fuerza 0 o, como ya lo dije, directamente no aparece en mi análisis. Ahí. Y en el nudo E, profe, ¿Cómo? en el nudo E. Ok. ¿Qué pasa en el nudo E? El nudo E es muy similar al nudo G, ¿verdad? Voy a hacer aquí el nudo E. Voy a tener aquí una fuerza que sería la barra EG. Aquí tendría la fuerza que sería CE. Aquí tendría alguna fuerza, no sé, de E. Y aquí tendría las que están inclinadas. Voy a ponerle para afuera. F, EF y la fuerza BE. ¿Qué ocurre aquí? En este caso, yo no puedo decir que hay que alguna de las barras que llega aquí es de fuerza 0. Sencillamente no puedo decir. ¿Por qué? Porque al tener estas fuerzas oblicuas, las componentes verticales de estas dos fuerzas, por ejemplo, podrían anular la fuerza vertical central. Se anulan entre sus horizontales y estas dos terminarían siendo iguales, por ejemplo. Entonces, aquí no puedo concluir nada en particular. Directamente nada en particular. Por la forma en que está cargada la estructura, yo ya sé que esta barra y esta barra son iguales, esta barra y esta barra son iguales en magnitud, ¿verdad? Pero más que eso, no puedo saber. O sea, no puedo asegurar que alguna de estas fuerzas sea 0. De hecho, no serían. ¿No? Es por eso. Se empieza, evidentemente siempre se empieza por calcular las reacciones, ¿verdad? Eso es evidente. Pero lo ideal sería identificar primero todos esos nudos o situaciones particulares para tratar de eliminar las incógnitas. Eliminar la mayor cantidad de incógnitas. ¿Ok? Y luego se empieza a analizar según
los nudos que hagan falta. Fíjense, voy a borrar aquí. Las reacciones yo puedo establecer directamente trabajando como si fuese toda una estructura completa. Luego analizo el nudo C y el nudo G y me doy cuenta que estas barras son barras de fuerza 0. Por lo tanto, me doy cuenta que esta barra y esta barra son iguales. También me puedo dar cuenta que esta estructura es simétrica y que las cargas, fíjense cómo están simétricamente dispuestas. Ahí me puedo dar cuenta que esta barra son iguales y al final de cuentas, toditas estas barras de aquí abajo van a tener el mismo valor por la disposición. Entonces, ¿qué es lo que ya hice? Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 barras a determinar. Ahora me queda tan solo 1, 2, 3, 4, 5. Menos de la mitad tengo que calcular. Pero para eso tuvo que haber identificado. Entonces, ¿qué yo haría? Al hacer el equilibrio del nudo A, yo ya calcularía esta barra, por ende todas estas de aquí, y calcularía esta, por ende esta que es simétrica. Luego podría ir al nudo B. Como por cada nudo yo puedo determinar dos incógnitas, entonces en ese caso determinaría estas dos, simétricamente serían estos. Y luego me queda determinar un nudo, que tranquilamente podría trabajar en D o en E. Entonces fíjense, básicamente yo hice el diagrama cuerpo libre de 3 nudos. De 3 nudos cuando la estructura tiene 8. Pero para eso es muy importante visualizar estas situaciones. A ver, había otro ejemplo que podría mostrarles que estaba interesante. De paso les explico también esa última parte. Por ejemplo aquí. De igual manera yo voy a desarrollar muchos ejercicios de esto en la semana que viene, como para que puedan pensar. Vamos a ir aquí a esta primera situación. ¿Verdad? ¿Qué yo me puedo dar cuenta? ¿Hay alguna situación particular? Y de vuelta, me voy al apoyo, por ejemplo, me doy cuenta que este apoyo tiene una reacción vertical, una reacción horizontal. Aparece una barra inclinada y una barra horizontal. Es decir, se cruzan 4 fuerzas en direcciones cualesquiera, no hay ninguna situación particular. En cambio, ¿qué ocurre en este nudo? Hay 2 barras colineales y una tercera que no lo es. Entonces, por lo tanto, esto se transforma en una barra de fuerza 0. Ya eliminé al menos una incógnita. Hay otra particularidad en este ejercicio y ya no. Entonces, en esta estructura, yo, en vez de trabajar, qué sé yo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 barras, trabajé con 13. O sea, con 14 incógnitas tengo 13. Entonces, mucho no me ayudó, pero sí, siempre es bienvenido. En esta otra estructura, también me puedo dar cuenta que lo mismo ocurriría en ese nudo. Entonces, esta de aquí sería una barra de fuerza 0. Otra particularidad, no. Aquí se cruzan 3 barras y ninguna alineada. Aquí se cruzan 2 barras, pero hay una fuerza. Aquí, ¿qué pasa aquí? Se cruzan 3 barras, 2 son alineadas, una tercera no. Por lo tanto, esta de aquí también termina siendo una fuerza de barra, una barra de fuerza 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, en vez de trabajar con, no sé, 14 o 13 barras, ahora ya tengo 11.
ya se simplificó un poquito más. Por ejemplo, aquí me puedo dar cuenta, esta barra necesariamente va a ser de fuerza 0. Otra situación donde hay eso es aquí. Necesariamente esta barra va a terminar siendo de fuerza 0. Aparentemente no hay otra situación así, ¿verdad? Pero si coloco las reacciones, aquí serían reacción horizontal y vertical. Y esta vinculación ofrece tan solo una reacción horizontal, es decir, en la dirección de ese cable o en la dirección de esa barra. Entonces, al saber eso, me puedo dar cuenta que aquí en este nudo hay una particularidad. ¿Por qué? Porque hay la reacción y la fuerza de esta barra están alineadas y la tercera no está alineada. Entonces ahí yo voy a concluir, esta fuerza también es una barra de fuerza 0. Ahí que voy. Ahí me puedo ir a analizar este nudo. Y me doy cuenta que hay una fuerza horizontal y una fuerza oblicua nomás ya. Porque las otras ya son 0. Y para que el equilibrio se dé ahí, necesariamente va a tener que terminar siendo esta barra de fuerza 0 y esta barra de fuerza 0. ¿Sí? Luego, vuelvo a este análisis, a este nudo. Tengo que esto es 0, por lo tanto, esta barra también termina siendo 0. Entonces, fíjense cómo esta estructura, que inicialmente tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 incógnitas de las barras, ahora tan solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mitad. Pero para eso yo tengo que poder darme cuenta de todas esas particularidades que veo. El ahorro de tiempo es impresionante. Si a mí me toma 40 minutos resolver una armadura, imagínense, al darme cuenta de esto, me iba a tomar 20, 25, casi la mitad, ¿verdad? Y evidentemente el análisis mejor. Bueno, aquí hay una particularidad de que la estructura no está correctamente arriostrada y demás, por eso es que casi todas las barras son nulas, ¿verdad? Pero, pero sí se dan cuenta que facilita y ahorra el tiempo para poder calcular, ¿verdad? Profe, Sí. en el nudo donde está el celeste, ahí Ujú. no entendí bien por qué va a ser 0 la que está oblicua. Ok. A ver si puedo. Vamos a repasar rápidamente aquí, ¿verdad? Las reacciones vertical, horizontal. Aquí la reacción es netamente horizontal. Yo parto desde este. Tengo una fuerza horizontal, otra fuerza horizontal y una oblicua. Esa sería esta situación. Perdón, esta situación. Dos alineadas y una no. Entonces la tercera es nula. Esto termina siendo ya la fuerza. Voy a poner en negro la fuerza 0. Esto termina siendo una fuerza 0. ¿Ok? Esto ya es 0. Por otro lado, esa misma situación tengo aquí. Dos alineadas serían esta y esta, mientras que una tercera no. Por lo tanto, esta estructura, o sea, perdón, esta barra termina siendo una barra de fuerza 0. ¿Sí? Ahí voy a este análisis. ¿Qué pasa? Inicialmente yo hubiese hecho esto en el análisis de esa barra. Pero ¿qué pasa? Yo ya sé que esto es 0 y sé que esto es 0. Entonces, ¿cómo es que yo obtengo el equilibrio de dos barras? De una fuerza, de un cuerpo, de un nudo sometido a dos fuerzas. Necesariamente esas fuerzas deben ser alineadas. ¿Qué pasa con estas dos barras? No están alineadas. Por lo tanto, si tienen algún valor, nunca estarían en equilibrio.
Entonces la única forma para que esté en equilibrio es que ambas barras sean barras de fuerza cero. Siguiendo con el análisis, me voy a este punto y veo que son dos fuerzas perpendiculares. Por lo tanto, para que estén en equilibrio, deben ser cero. Y ahí ya es lo que puedo lograr eliminar, ¿verdad? Después ya nada. Ya, ¿Entendió? sí, Ok. profe, gracias. De vuelta, perdón. Está muy interesante esto porque pueden darse cuenta en millones de situaciones. ¿Ok? Y es increíble como ver ese tipo de cositas realmente agiliza, digamos, nuestro, nuestro desarrollo de un ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, este está bueno porque no es simétrico. Por ejemplo, aquí, yo me voy al nudo D y de entrada me doy cuenta, la barra DC es una barra de fuerza cero. Eso es evidente. ¿Sí? Fíjense cómo la estructura es simétrica respecto a un eje vertical. ¿Verdad? Es simétrica. Entonces, lo que quizás quieran hacer es, como este nudo D me genera la barra DC de fuerza cero, quizás la barra ON también. Pero fíjense que son distintos. ¿Por qué? Porque aquí se cruzan dos barras y una barra no alineada, y aquí dos barras, una barra no alineada y una carga. Entonces ya deja de ser particular. Entonces aquí la barra ON ya no es una barra de dos fuerzas. Ya no es una barra cero, perdón, no es una barra cero. Entonces en toda esta estructura, la barra DC sería básicamente la única barra de fuerza cero. Por más que sea simétrico, este ON deja de ser porque hay una carga. Aquí, una barra de fuerza cero sería DI, sería también BG. MH no sería porque aparece esta carga P. Aquí otra barra de fuerza cero sería ON. Entonces, se van a ir dando cuenta que resolviendo y mirando así de a poquito la estructura, van a poder identificar eso. Aquí, por ejemplo, la barra BC no es una barra de fuerza cero. ¿Por qué? Porque aquí en el nudo B hay dos barras alineadas, una no, pero hay una carga. Entonces, termina ahí la particularidad. Aquí, a simple vista, no hay ninguna barra fuerza cero. Aquí, a simple vista, ¿hay o no hay? La IJ no sería La IJ directamente sería una barra fuerza cero. ¿Hay otra más? CH, CH, no. AF, AF, no. ¿Y FG, profe? FG, no. No necesariamente. Aquí, fíjense que IJ es barra fuerza cero. Pero ¿cómo ustedes se dieron cuenta de eso? Evidentemente miraron el nudo I. Pero ahora si miran el nudo J, IJ ya es cero, por lo tanto esta diagonal aquí tendría que ser cero. Entonces en este caso serían IJ y EJ. Las demás no serían barras de fuerza cero. A ver, aquí no. Estas ya son todas con cargas simples, ¿verdad? Entonces, es muy bueno identificar estas situaciones. Me ahorra muchísimo, me ahorra tiempo. Puede ser mucho o pueden ser 5 o pueden ser 10 minutos.
esos 5, esos 10 minutos me puede servir para poder revisar el ejercicio, por ejemplo, si hablamos de cuestiones de exámenes, o no sé, para terminar antes y salir y ir a ver a la Champions, para terminar antes, salir y, no sé, hacer lo que cada uno quiera. Se ahorra tiempo y evidentemente facilita el desarrollo del ejercicio. Y por último, me gustaría ver esta parte, ¿verdad? Ya vimos las armaduras simples, las armaduras compuestas, que son armaduras compuestas por armaduras simples, evidentemente, y las armaduras complejas. Las armaduras complejas ya no se obtienen a partir de un triángulo base. Siguen siendo nudos y barras sometidas a dos fuerzas. Eso sigue siendo así. Ahora, ya no se forma a partir de un triángulo. Entonces puede tener distintas formas. Pero las armaduras complejas pueden llegar a ser rígidas por más que no se formen a partir de triángulos. Eso es indiscutible. Se rigidiza mediante ciertas diagonales, ciertas verticales, ciertos montantes, etc. Eso vamos a ver más adelante también, ¿verdad? La rigidez interna de las armaduras. Eso vamos a ver el miércoles. Entonces, aquí la particularidad es, no hay un triángulo base y que en general, por ende, las barras se pueden llegar a cruzar. Fíjense que aquí esta barra no se toca, digamos, con esta, sino que está uno al lado del otro, ¿verdad? Están superpuestas, por así decirlo. O sea, aquí no hay nudo. O sea, toda una barra es esta y la otra barra es toda esta aquí. ¿Ok? Estas armaduras pueden llegar a ser también rígidas sin ningún problema, sin llegar a deformarse, sin ningún problema. Entonces es para poder identificar los distintos grupos nomás de armadura, ¿verdad? Más adelante quizás encontremos alguna particularidad para las armaduras complejas que para las otras no se da o viceversa. Y por último, las armaduras en el espacio es algo que los vemos, los vamos a desarrollar, y es exactamente igual. Una armadura simple en el espacio se forma mediante un triángulo y luego agregándole un nudo y barras. En ese caso ya no sería un nudo y una barra, sino que sería un nudo y 3 barras. Entonces, agregaría aquí un nudo, 1, 2 y 3 barras. Pero la idea es la misma. El mismo procedimiento, el mismo proceder, etc. Quizás la dificultad en esta parte sea el hecho de ecuacionar los equilibrios de los nudos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a necesitar tener la dirección de esto ya no en un plano, sino en X y Z. Entonces, en general, vamos a tener que trabajar de forma vectorial. Y ahí se puede llegar a complicar si es una estructura un poco extensa, ¿verdad? Pero la idea es exactamente la misma. Hay armaduras compuestas también, que son formadas mediante armaduras simples unidas por nudos y barras. Exactamente lo mismo. Yo voy a hacer un enfoque más particular o más preciso por las armaduras en un plano o armaduras planas. ¿Por qué? Porque creo que es eso algo mucho más básico a saber para nosotros en el día a día que estructuras en el espacio. Igual vamos a resolver alguno que otro ejercicio de armadura en el espacio, pero me interesa mucho más que el concepto y la idea de cómo resolver una estructura plana quede bastante clara. Me parece mucho más interesante esa parte. ¿Ok? Aquí es la última parte que les voy a mencionar ya algo y les dejo libre ya luego. Es la parte de la estabilidad, que es lo que le vengo diciendo que estaríamos arrancando el miércoles. Pero para eso me gustaría, a ver, no recuerdo en qué página estaba. Me gustaría que puedan hablar, o perdón, puedan leer quizás al menos esta parte.
En la parte 6.8, si se fijan, el libro ordena de otra forma, ¿verdad? El libro ordena primero las armaduras y luego armazones y luego máquinas, ¿verdad? Yo diría al revés porque me quiero enfocar más en las armaduras. En las armaduras llega un momento en donde explica cuándo son estructuras estáticamente determinadas, cuándo son estructuras rígidas y completamente restringidas. Entonces en esta parte explica. Aquí habla de estáticamente indeterminada. Me gustaría que esto lean para que el miércoles no se llegue hacia suelta, ¿verdad? Y si es posible, si es o de ser posible, puedan plantear este ejercicio. Aquí no es que van a resolver la armadura ni nada, sino que lo único que le pide es identificar si las armaduras están restringidas completa, parcial o impropiamente, y si están completamente, si son determinada o indeterminada. Eso es lo que yo espero que logren leyendo esa página que les mostré, ¿verdad? También voy a lanzar una tarea que sería para el miércoles, que va a ser justamente respecto a esto, ¿verdad? Identificar si la estructura es parcial o correctamente restringida, etcétera. Y van a tener que ya desarrollar según lo que vimos y según lo que vayan a leer. Entonces, me gustaría que puedan hacerlo eso. De vuelta, el orden en el libro es distinto tan solo porque ellos empiezan con armadura y yo quise dejar eso al final. Luego es exactamente lo mismo que vimos. Ok, entonces, en el caso que no hayan consultas, dejaríamos hasta aquí. Si es que alguien tiene consultas, sin problema. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto al trabajo práctico. Sí. ¿Habría alguna posibilidad de que sea grupo de A4? No. Vamos a dejar en 2 y 3. Grupos de 4 ya realmente son... El trabajo es bastante sencillo como para hacer entre 4 horas. Ahí ya realmente no todos trabajarían y se pueden llegar a complicar, ¿verdad? No, 2 y 3 sería la cantidad ideal, ¿verdad? Dale, profe. Dale. Ok, en el caso que no hay consultas, estaría dejando por hoy hasta aquí. Que tengan buen resto de semana. Dale, profe, gracias. Chao, chao. Gracias por la atención. Gracias.